buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Por estos días hay un tema que se ha vuelto prioritario, que no debería ser de moda, porque tal vez es uno de los derechos de mayor importancia cuando se está visualizando un país hacia el desarrollo y el progreso. Y por supuesto les estoy hablando de la educación. Hoy está en boca de todos y todos quieren convertirse en los verdaderos adalid de la defensa de este derecho constitucional, el de la educación. ¿Qué ha pasado en nuestro país? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué hoy está la educación en el primer orden del día? Para hablar sobre esto nos acompaña a esta hora el profesor Francisco Cajiao. Él es analista, pedagogo, columnista de un diario de circulación nacional y también es rector de la Fundación Universitaria Cafán. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, profesor Cajiao. Muchas gracias por la invitación, Omaira. Profesor Cajiao, ¿qué está pasando con el tema educativo? ¿Por qué pareciera que todos quieren jugársela, apostársela por el tema educativo? ¿Qué cambió en el país? Bueno, yo creo que esto viene gestándose desde hace mucho tiempo. Yo creo que uno no puede olvidar la labor que los educadores han hecho a lo largo de mucho tiempo, sobre todo aquellas manifestaciones más positivas y más constructivas que han venido del magisterio oficial principalmente, como fue toda la ola, digamos, del movimiento pedagógico nacional, que lamentablemente como que cayó de pronto en su imagen pública, pero dejó de todas maneras un gran rescoldo. Hay unos temas que vienen agitándose desde hace tiempo. Hay grandes preocupaciones en el sector educativo hacia adentro, casi diríamos como una implosión que no ve la sociedad, pero yo llevo mucho tiempo conversando y discutiendo con rectores de colegios de todo el país y realmente les angustia la educación, le han puesto la cara a este tema. Y pues desde la Ley General de Educación, desde la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, como que está latente que la educación tiene que salir a primer plano. Ya en el primer gobierno, en el inicio del gobierno del actual presidente, fue muy sorprendente que la educación no apareciera como una de las locomotoras en el plan de desarrollo, y un poco la respuesta fue, no es la locomotora, son los rieles. Pero pues esto venía gestándose, el gobierno efectivamente desde la última década ha venido muy angustiado, muy preocupado por los temas de cobertura, hay que garantizar el derecho. Entonces no podemos olvidar que realmente en Colombia se le ha dado importancia a la educación, no importancia pública en el sentido del debate. Ahora, ¿dónde estuvo el punto de quiebre, me parece a mí? Las pruebas PISA que publicaron este año. Y entonces, pues ya sentirse uno que se quedó de últimas, eso ya genera en un determinado momento un escándalo nacional. ¿Por qué si aquí existen educadores y movimientos pedagógicos fuertes que gritaban, que evidenciaban qué era lo que estaba sucediendo en materia educativa, debemos esperar en este punto específico a que la mirada sea desde afuera para empezar a reaccionar? Bueno, yo creo que ahí sí estamos frente a una situación bien delicada. Yo creo que así como muchos grupos políticos, muchos grupos sociales han tenido que ir entendiendo que tienen que cambiar y que tienen que cambiar su estilo y que tienen que actualizar sus discursos, yo creo que quienes estamos en el mundo de la educación tenemos que entender que nuestro discurso no le llega a la gente que tiene capacidad de decisión. Lamentablemente, la imagen de los educadores sigue siendo una imagen pobre. Lamentablemente. Yo lo veo a través de mis columnas, escribiendo con una frecuencia enorme a favor de los maestros, destacando el papel heroico. Esos sí son héroes de verdad de este país, del maestro rural, del maestro que está en las zonas de conflicto, del maestro que se entrega totalmente a sus niños. Cada que hago eso, hay que leer los comentarios de los lectores.
Hacemos una pausita y ya regresamos con este análisis sin contrastes. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizando qué está pasando con el tema educativo, ¿por qué ese anhelo de todos los colombianos porque la educación ocupe un papel preponderante cuando hablamos de desarrollo y progreso de un país? Hoy empieza a observarse con unos ojos de manera diferente, ¿no? La mirada ya no es tan relegada en el tema educativo y al maestro comienza a vérsele también de manera diferente, empieza a tomar el papel significativo en la formación de los jóvenes, los niños y las niñas de nuestro país. Muchos dicen que el tema de la educación también ha perdido importancia porque la mirada del maestro, estoy muy enredada, venga. Grabando, 3, 2. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando con el profesor Francisco Cajiao por qué la educación hoy más que nunca está ocupando un papel preponderante. Estamos reaccionando frente a los cambios del maestro, se está teniendo en cuenta la importancia de esta profesión. Infortunadamente en nuestro país es una de las profesiones peor pagadas, que se observa con desidia, infortunadamente, aunque en el mundo el maestro es el eje más importante en el desarrollo. ¿Estamos transformando esa mirada? Yo creo que sí, y yo creo que ha habido unas circunstancias interesantes que han confluido. Antes te decía que las pruebas PISA, pero independiente de las pruebas PISA, fue muy interesante el estudio que adelantó la Fundación Compartir sobre los maestros en Colombia y sobre la importancia de los maestros en el desarrollo de la calidad de la educación y de la construcción de sociedad. Y yo creo que lo que coincidió fue las pruebas PISA con la salida del informe, entonces como que eso permitió que ese informe tuviera más dimensión. Y el hecho de que detrás de ese informe, que es altísimamente favorable a rescatar la imagen del maestro, su rol social, su remuneración, su profesionalidad, todo este tipo de cosas viniera justamente de organismos privados y de universidades muy prestigiosas. Entonces esto me parece que también como que ayuda a cambiar la perspectiva. No son solo los maestros que pelean por su interés, digamos, laboral o sindical, que es una percepción tradicional muy perversa, sino es que es la sociedad la que empieza a decir, no, mire, más allá de todo eso, que además es legítimo, es perfectamente legítimo, más allá de eso, hay razones objetivas que muestran que al maestro hay que remunerarlo mejor, hay que formarlo mejor, hay que cuestionar las facultades de educación, porque las facultades de educación no están haciendo la tarea que les corresponde, o por lo menos como debiera ser. Hay que buscar muchachos del más alto nivel académico que prefieran la educación como una opción de vida. Me parece que todo esto contribuye a ir haciendo gradualmente un cambio cultural. Esos son cambios lentos. Pero si se apoyan desde el Estado, sí, claro. Si se apoyan incrementando los recursos que van a la educación, si se apoya haciendo acciones que contribuyan a mejorar la situación social de los niños a través de la educación, con la alimentación, con la ampliación de su jornada escolar, con nuevas oportunidades de aprendizaje, con dotación de los colegios, con construcciones, pues naturalmente la educación se empieza a volver un tema importante. Por eso las promesas y las cosas deben llevarse a la realidad. Sí, porque hoy ya se está hablando de la firma de diferentes pactos con el PNUD, con Naciones Unidas, en el que el país se compromete de alguna manera a invertir
mayor porcentaje del Producto Interno Bruto, del PIB. Ya no se habla de un 4.5 más o menos, que es el que está, sino se le está apostando al 7%, que aunque no es el ideal, pero ya nos estamos acercando a un tema presupuestal de inversión más real y más cercano a lo que se requiere. No, pues yo le diría, no es el ideal, es No. mucho más que el ideal. Y es interesante, esto es interesante y por eso digo, ojalá que quienes hoy toman la educación como un punto de acuerdo, que a mí me parece que eso es muy valioso. En la coyuntura política en que todo esto se ha dado, yo creo que donde no hay discrepancia es en el papel fundamental de la educación. Todos los candidatos que se presentaron a la primera vuelta, todos, pusieron la educación como un punto de acuerdo. Esto me parece crucial. Y todos dicen que hay que invertirle. Todos hablan de que hay que ampliar el acceso a la educación superior. Todos hablan de una cantidad de cosas y de unos incrementos significativos enormes. Es decir, el país nunca ha pasado del 4.6 en inversión en educación del Producto Interno Bruto. Ya estar ofreciendo 2 puntos por encima es una inversión muy significativa. Ahora, esto desde luego no servirá de nada si no hay unas transformaciones estructurales, una política educativa del sistema. real. Eso es clarísimo, porque tú puedes hacer lo mismo con mucha plata o con poca, y el riesgo de tener mucha plata es no saber qué hacer con ella. Ahí se empieza a necesitar urgentemente tener mucha claridad de hacia dónde debe ir el sistema. Y debe haber acuerdos muy profundos entre todos los actores del sistema. Yo creo que la mejor forma de desperdiciar grandes recursos es mantener situaciones de conflicto permanentes. Conflicto sea entre posiciones políticas, conflicto entre partidos, conflicto entre el mundo de lo privado y el mundo oficial, conflicto entre los maestros y el Estado. Yo creo que los conflictos son inevitables, pero hay que buscar puntos de acuerdo para que los recursos se usen bien. Y yo creo que el mundo académico tiene mucho que aportar ahí, muchas luces que dar, porque lo que también está demostrado es que el Estado solo, entendido como el Ministerio de Educación o las Secretarías de Educación solas, tampoco saben bien qué es lo que toca. Esto se necesita hacer una gran minga. Bueno, porque además muchas veces quienes encabezan estas carteras poco o nada de cercanía más que información ajena tienen frente a lo que sucede en el acontecer diario de la educación, del maestro, de la escuela, qué es lo que pasa en el diario vivir de estos escenarios. Además. No, es que tocas un punto que es muy interesante. Si tú exploras en el mundo educativo, se cuentan con los dedos de la mano las personas que están en la dirección de la educación a nivel local o a nivel regional o nacional, que a su vez hayan tenido la experiencia de conocer el día a día de una institución escolar o universitaria. Eso es muy interesante porque entonces hay una desconexión. Sí. Digamos, es como si en una obra de un edificio el ingeniero nunca hubiera estado donde pegan los ladrillos. Entonces, esto es una característica del sector que nos separa mucho porque ni los maestros que están en los colegios, sea oficiales o privados, no es un tema ya gremial, sino profesional, los maestros no entienden muchas veces las políticas públicas porque nunca han tenido la oportunidad de participar en su construcción. Ni los que hacen las políticas públicas entienden a los maestros, a los rectores, a quienes están en el ejercicio cotidiano con los niños y con los jóvenes. Profesor Cajia, viene un escenario en el que se ha dicho que la escuela va a jugar un papel preponderante. Y es que pareciera que cuando hay cambios sustanciales y muy importantes en nuestro país, entra la escuela, entra el maestro a jugársela toda. Entonces viene el posconflicto y ahí la escuela se la va a tener que jugar toda. Y no porque el maestro y la escuela tengan que resolver todos los problemas, como muchos dicen, que le sumamos los problemas de la familia también a la escuela. No, es que en el posconflicto el tema educativo va a ser preponderante, fundamental. ¿Le parece si hablamos de esto después de un corte comercial y ya regresamos? Me parece importantísimo.
Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Profesor Cajiao, la importancia de la escuela y del maestro en el posconflicto. El anhelo de los colombianos es la consolidación de la paz, pero viene el posconflicto. Nos debemos estar preparando para ese tema. ¿Cuál es el papel específico de la escuela? Amplio, profundo. Es tremendo. Yo diría que tienen que empezar por encontrar maneras de convivencia. Es decir, el posconflicto lo imaginamos muchas veces como la reinserción de gente que ha estado en la guerra, como la posibilidad de que desplazados, de que las víctimas, todo eso ya lo tenemos. Es decir, nosotros vivimos simultáneamente el conflicto y el posconflicto, porque toda la gente que se ha reinsertado y que tiene niños y que tiene hijos, están en la escuela. Sí. Muchos nunca tuvieron escuela. Y claro, entonces, pero lo clave, perdón, es buscar la fórmula para trabajar con esos protagonistas. El problema del posconflicto es un cambio neuronal, es un aprender a vivir en paz, en una sociedad que se ha acostumbrado a vivir en guerra. Y la guerra no es solo la de los que tiran bala. La guerra es una actitud de vida donde el otro siempre es un enemigo. Lamentablemente la dirigencia de este país en las últimas 2 décadas nos ha enseñado a vivir en la polarización y en el odio. Hay que eliminar eso. Ahora, eso implica un cambio ético. Y naturalmente implica cambios concretos, operativos. La escuela le tiene que dedicar tiempo a que los niños aprendan a compartir, aprendan a perdonarse cuando se agreden, aprendan a vivir dentro de una organización y de una institucionalidad con normas. Tenemos que avanzar en búsqueda de modelos de convivencia que no estén basados en el autoritarismo y en la violencia. A nadie se le oculta que la escuela, de ser una gran solución civilizadora a comienzos del siglo XX, en los años 20, 30, la escuela fue la institución civilizadora por excelencia. Es que la gente aprendió los hábitos de salud en la escuela, la gente aprendió a respetar a los adultos en la escuela, pues dentro del modelo que había en ese momento, que fue el proceso de urbanización. El proceso de urbanización es el proceso de civilidad, de lo cívico. Por eso había manuales de urbanidad, que es aprender a vivir en la urbe, la civilidad, la política. Hoy se volvió parte del problema por el bullying, por la agresión, por la violencia que hay en la institución. Entonces, allí vamos a tener que entender que la convivencia es más importante que la matemática. Más importante, 1000 veces más importante que la matemática. Sí, claro. Aprender a resolver los conflictos cotidianos y aprender a quererse es una tarea de la escuela. Enseñar a los niños a quererse es labor de la escuela, no es la labor de la familia. Algunos quisieran ponerlo ahí. Me parece que, volviendo al inicio de esta entrevista, esto nos obliga a cambiar como los patrones para que en un determinado momento en un colegio puedan coexistir niños que en un determinado momento sus padres estuvieron enfrentados porque el papá del uno era militar y el papá del otro estaba en la guerrilla. Eso no, no va a ser lo más corriente. El problema es desarmar los espíritus. Pero eso va a implicar, por supuesto, toda una política, toda una gestión estructural desde la administración,
porque al maestro hay que capacitarlo. Por supuesto, el maestro sabe enseñar, sabe llevar el conocimiento, pero aquí usted está hablando de otros escenarios en los que el maestro tiene que capacitarse, tiene que formarse y de manera contextualizada, no solamente que repita la información, sino de manera contextualizada, tiene que tratar este tema, porque no es lo mismo que suceda en el área rural a que el tema educativo se aborde en las ciudades. Y ahí aparece una cosa importantísima que ha sucedido en otras partes del mundo donde ha habido conflictos, que es la escuela debe ser el inicio del nunca más. Y el inicio del nunca más implica que hay que ponerle la cara al conflicto y hay que reinstalar la historia. Esta es una sociedad sin historia y hay que llamarla así, no son ciencias sociales, eso es una falacia, es la historia. Uno tiene que saber qué pasó, tiene que saber cómo va uno en lo que pasó. No se le puede quitar la mirada a las masacres que han ocurrido en este país. Y hay que mirarlas de una manera es para que jamás vuelvan a suceder, no para seguir radicalizando a la gente, porque ese es el peligro. Entonces hay mucha gente que dice, no, es que el tema del conflicto no se puede tocar en los colegios porque eso es muy complicado, borrémoslo, eso no existe y qué tal que los maestros aprovechen eso para hacer proselitismo. No, es que es para que nunca más vuelva a pasar, que es lo mismo que ha pasado en otras partes del mundo, por ejemplo en Alemania, frente a lo que pasó con el Holocausto. Entonces, los alemanes han llegado, en su inmensa mayoría, a una situación de vergüenza histórica, para que nunca más vuelva a ocurrir. Sí, siempre hay grupos neonazis, siempre hay gente que trata de volver a eso, pero ya es condenada. Entonces, se trata de una transformación ética, se trata de una transformación en la cual la civilidad nos tiene que llevar a otro tipo de acción política, que es la búsqueda de nuevos horizontes, de nuevos derechos, de nuevas condiciones de bienestar, pero no a partir de las polarizaciones. Pero estamos caminando hacia ese escenario porque hoy nuestros maestros, no lo hemos entendido. Lo que uno encuentra es, por ejemplo, en áreas rurales, aquí en la capital de la República, lo que muy cerca a Bogotá, Ciudad Bolívar y demás, que es donde llegan los desplazados del conflicto, al maestro le toca asumir el reto y ver cómo lo resuelve, cómo trabaja con estos niños desplazados que por supuesto tienen el derecho a la educación y acuden a la escuela. Pero no está todo estructurado ni formado para que el niño pueda reincorporarse al sistema educativo. Tiene que improvisar un poco, acogerlo y abrazarlo, por supuesto. Y es que por eso, Omaira, yo creo que este es el punto en el que más habrá que reflexionar, porque más allá de la firma de unos acuerdos o no, construir una cultura de paz implica cambiar toda la actitud frente a la vida y para eso hay que educarnos todos. No digo educar a los maestros, todos tenemos que educarnos, quienes trabajamos en la formación de maestros, quienes dirigimos instituciones educativas, las facultades de educación, la sociedad en su conjunto tiene que entender que hay que cambiar la manera de ver el mundo. Y a mí me parece que es el gran reto de la escuela. Ahora, eso tiene que venir también acompañado de una política pública, que le dé respaldo y apoyo a un maestro que no está preparado para eso, que muchas veces tampoco conoce su historia. No nos digamos mentiras, los colombianos no conocemos ni siquiera nuestra historia reciente, parecemos un país amnésico. Entonces todo esto nos empieza a afectar y la memoria hay que convertirla también en posición ética y política, que no es lo mismo que volverla una posición electoral, que no es lo mismo que volverla una posición radical. Ética y política quiere decir que tenemos que examinar la historia para no repetir errores del pasado y que tenemos que actuar, ahí está la política, como ciudadanos capaces de construir una sociedad que permita el progreso, la equidad, la igualdad, la inclusión, la aceptación del otro, el respeto a la diferencia, la multiculturalidad. Todo esto es parte, digamos, es la esencia de la educación. Lo otro viene por añadidura. Y usted toca un tema muy interesante y es que la transformación, claro,
La escuela juega un papel muy importante y el maestro, pero no es una labor exclusiva del maestro, como se quiere en este momento, que si no avanzamos en materia de conocimientos o de pruebas internacionales, es el maestro el responsable. Que si en el tema de convivencia nos va mal, es el tema del responsable. Que si el niño no sabe relacionarse como debe, no respeta de manera el tema del bullying y demás, es el maestro el responsable. Claro que es responsable, pero no es el único responsable. Estoy completamente de acuerdo y a mí me parece que ese es un punto en el que hay que tener mucho cuidado, porque darle importancia al maestro no es cargarle la culpa de todo. Darle importancia al maestro significa dotarlo de las herramientas para que haga bien su tarea. En alguna de las columnas que escribo ponía un ejemplo muy chistoso, digamos, y es que si nosotros nos lleváramos todos los conductores de buses y busetas de Bogotá y les diéramos una maestría en conducción en Londres, y después volvemos y los traemos y los metemos en la misma buseta, en el mismo tráfico, en las mismas calles, pues no sirvió para nada tener tipos con título de maestría en conducción de buses. Entonces, hay que cambiar un conjunto de factores. La educación es lo más complejo que tiene la sociedad, lo más complejo, porque todo lo que sucede en una sociedad es producto de la educación. Entonces, cómo se maneja en la calle, cómo se monta en bicicleta, cómo saluda uno al vecino, cómo se relacionan los hombres y las mujeres, cómo se hace un matrimonio, todo tiene que ver con la educación. Entonces, no le puedo pedir yo al maestro que él sea el dueño de todo lo que le pasa al país. La educación es una acción, digamos, una red de interacciones sociales de los medios de comunicación. El papel de los medios de comunicación en el posconflicto, ¿cuál va a ser? ¿Seguir dándole cuerda a la candela? ¿Seguir polarizado? Esa es una ¿Seguir pregunta bien polarizado? ¿O hay que empezar a censurar las conductas antiéticas? Censurarlas. No censurarlas en el sentido de prohibido que usted hable, no. No es esa censura política. Pero más es el tema de la responsabilidad social que se ha olvidado en el escenario. Es que si usted me está entrevistando ahorita y yo me lanzo a decir barbaridades contra alguien, usted me diga, perdóneme, ¿no le parece que eso que usted está haciendo no ayuda a aclarar esta discusión? Usted me está censurando, me está haciendo una observación que es válida. Sí, como claro. Ha habido los grandes periodistas, Oriana Fallaci en su momento, que censuró a los grandes líderes de la humanidad diciéndoles en sus entrevistas que había cosas que no se podían decir y que no se podían hacer por razones éticas. Entonces, refinamiento ético yo creo que es una característica esencial que se debe cultivar desde la escuela, pero que no es solo labor de la escuela, ni del maestro, porque es la organización en la que trabaja el maestro también. Profesor Cajiao, mil gracias por acompañarnos a esta hora, por invitarnos a todos los ciudadanos a ir un poquito más allá, ¿no?, de la exigencia de este derecho constitucional, entender cuáles son las diferentes aristas y contextos que se mueven alrededor de la educación, del maestro, de los contextos, de las necesidades mínimas que se requieren para que la educación realmente sea lo que el país requiere en su contexto, y yo insisto un poco en el tema del contexto. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, Omaira, ha sido un placer, espero que sea de utilidad. Claro que sí, a ustedes los invitamos para que nos reencontremos el próximo domingo aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.